Sabéis, bueno, lo sufrís, lo venís sufriendo ya bastante tiempo, que sabéis que a mí lo que me gusta en cuanto a la predicación es agarrar un libro y top adelante, top, por donde pasemos, en plan, como si vas por un camino y de repente hay un barranco, hay una zarza, pues top adelante. Porque no quiero saltarme nada, por una parte, quiero que lo que el Espíritu Santo ha dicho, quiero decirlo y ya está, y porque tampoco quiero que nadie me acuse de que que estoy siempre diciendo lo mismo o que he dicho algo para esa persona, así que quizá hoy es un tema que a algunos de vosotros os afecta personalmente, o podéis pensar que estoy hablándoos a vosotros directamente, pues en un sentido, por medio del Espíritu Santo, sí, estoy hablándoos a vosotros directamente, pero simplemente quiero que penséis que es lo que toca. Hemos terminado el capítulo 18, así que empezamos el capítulo 19 de Mateo. Y esto es uno de esos temas en los que nos ponemos un poco nerviosos. Una puerta llamada divorcio. Vamos a hablar hoy del divorcio. Probablemente los que estéis aquí, creo que porque no sé si hay algún hombre que haya pasado por un divorcio por aquí, pero es una de las las cosas más difíciles, más dolorosas, por las que puede pasar nadie, me imagino. Entonces, gracias. Es algo muy importante que entendamos qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia acerca de esto. Es importante, ¿por qué? Sabéis, estaba leyendo esta semana las estadísticas en España, tenemos las estadísticas del 2019 y ahora mismo en España un 51% de los matrimonios se rompen. Si tú estás casado, según las estadísticas en España, tienes más del 50%, más de la mitad de posibilidades de que tu matrimonio termine en divorcio. Es escalofriante. Esto quiere decir, si dividimos este grupo y este grupo, sois un poco más aquí, si todos vosotros estuvierais casados, vosotros, todos, acabaréis divorciados. Esto ha sido especialmente grave también durante el confinamiento. Las solicitudes de divorcio durante el tiempo de la pandemia se han disparado un 41% de lo que ya venía siendo una estadística muy alta. Es que vivimos en un mundo en el que el divorcio es algo completamente normal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguna vez habéis escuchado esto de el matrimonio? ¿Qué? ¿Casarse qué es? Es un papel. Es firmar un papel. Yo para eso vivo con quien quiera y no estoy atado por un papel. ¿Qué diferencia hay entre firmar un papel y no firmar un papel? ¿Verdad? Así que por lo tanto, si eso es el matrimonio, entonces el divorcio sencillamente es firmar otro papel. Sí tiene cosas difíciles, y hay un piso comprado entre los dos, y los niños y tal, cosas que pues hay que organizarse. Pero en sí es un papel, es un paso burocrático, no es nada. ¿Qué más da? Como si me caso con 10 una detrás de otra, ¿qué más da? Son 10 papeles, pues ya está. No pasa nada, lo tengo en mi currículum. Vamos a leer el capítulo 19 de Mateo entre los versículos 1 y 12. Dice así: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿recordáis? Siempre que termina un discurso Jesús, el capítulo 18 era el cuarto discurso de Jesús en Mateo, termina con esto. ¿Os acordáis? Lo hemos dicho más veces. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra?
Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no es así desde el principio. Y os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, todos pueden aceptar ese precepto, pero no todos pueden aceptar ese precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos a hablar. Señor, te ruego que tú de una manera clara nos abras los ojos y nos ayudes a entender tu palabra, y no solo a eso, sino también a vivirla, Señor, a apreciarla y todos los regalos que tú nos has dado por medio de ella. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí termina el cuarto discurso de Mateo, así con esas palabras, y os acordáis que decíamos que durante todo el tiempo que hemos estado viendo, aquí está Capernaum, ¿os acordáis? Capernaum era su centro de operaciones. Era el lugar desde donde Jesús vivía durante todo ese tiempo de su ministerio, y luego él se movía por el lago de Galilea, este lago que hemos visto varias veces que iba de lado a lado en barca y varias tormentas y tal. Era ahí, en este lago, se llama el mar de Galilea, el lago de Galilea, el lago de Tiberíades, tiene diferentes nombres, pero es este, ¿vale? Y estuvo un poco más al norte, como por aquí, Cesarea de Filipo, que ahí es donde fue la transfiguración, y acaba de volver, ahora estaba en Capernaum, y allí es donde dio este discurso del capítulo 10. Y ahora os estoy contando todo esto porque ahora hay un paso muy importante en este camino real que Jesús está dando. Y es que, como dice ahí en el versículo 1, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, que es esto. Y esto es muy importante, nos dice que fue por el otro lado del Jordán. Aquí, bueno, es algo que nos cuentan en otros evangelios, que pasó por Samaria y tal, pero fue desde el otro lado del Jordán y aquí accedió, por aquí está Jerusalén. Ahí está Jerusalén, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús sale de Galilea, donde ha estado siempre, donde ha sido su ministerio durante todo el tiempo que hemos estado hablando, y ahora empieza a dar pasos que le llevan a Jerusalén. Y ahí es la meta. Ese es el lugar, la bandera que él quiere conquistar. Allí está el final del camino real. Allí es a donde está su mente. De hecho, si leéis el Evangelio de Lucas, gran parte del Evangelio de Lucas es Jesús repitiéndose y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y es como un largo camino que va a Jerusalén. Él enfoca todo el ministerio de Jesús como un largo camino que lleva a Jerusalén. Y ahora en este camino real, Jesús ya va a Jerusalén. Y vemos que ya queda muy poco. Hoy nos metemos en el capítulo 19, y es que en el capítulo 21 ya empieza la Semana Santa. Ya empieza la última semana de la vida de Jesús, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces, Jesús está dando estos pasos hacia su meta definitiva, hacia Jerusalén. Y al llegar a Judea, se les aparece o les... Bueno, eso que falta luego lo leeré. Cuando llegan a Judea vienen unos fariseos, dice que para probarle. Y le hacen una pregunta. Antes de nada, quiero que entendáis cuál es la lucha que tenían en esto los fariseos. Dentro de los fariseos había dos escuelas, sobre todo. Dos escuelas de rabinos, ¿vale? Dos escuelas de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Unos eran los que había fundado un tal Shammai. Este Shammai era, por decirlo de alguna manera, el más conservador, ¿vale? En los tiempos de los apóstoles encontramos a un tal Gamaliel, os sonará de leer el libro de Hechos. Él era el discípulo y, de hecho, descendiente de Shammai, ¿vale?
Y él era el representante de esta escuela de pensamiento en los tiempos de Jesús y de los discípulos. Todos fariseos, ¿vale? Aquí no están los saduceos, los escribas ni nada, solo los fariseos. ¿Qué pensaban ellos en cuanto al divorcio? Pues ellos, en cuanto al divorcio, pensaban que, vamos a estar viendo hoy el texto del cual sacaban estos pensamientos o estas enseñanzas. En cuanto al divorcio, ellos pensaban que solamente el adulterio, si una mujer cometía adulterio, era causa suficiente como para que el hombre la repudiara, ¿vale? Esta es la escuela de Shammai. De hecho, Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Él pertenecía a la escuela de Shammai, ¿vale? Él era de los conservadores. Por otro lado estaba la escuela de Hillel. Y estos eran más liberales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Qué pensaban estos? Que por cualquier razón se podía divorciar. Cualquier cosa reprochable que tú pudieras encontrar en tu marido, en tu mujer, ellos, en este caso, en su mujer, las mujeres no se podían divorciar, solo los hombres. Cualquier cosa reprochable, que ha quemado la comida, las lentejas se han quemado, se ha agarrado abajo y se ha quemado todas las lentejas. ¡Qué mal, mujer! ¡Fuera! No te quiero. Le da la carta de divorcio y fuera. Venga, con tus padres. Se ha acabado. O que ha llegado tarde, o que le ha levantado la voz de más, o que, yo qué sé, le ha saludado con la mano izquierda en vez de la mano derecha. No sé, cualquier cosa que encontrara reprochable le podía dar la carta de divorcio. Entonces es por esto precisamente que le dicen los fariseos: es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. ¿Os dais cuenta? Ellos realmente lo que querían era ver de qué lado caía Jesús. Jesús estaba más con los de Shammai o con los de Hillel, ¿vale? Entonces esto es lo que ellos, aparte de probarle, esto es lo que ellos querían saber. A ver, este rabino tan importante, ¿del lado de quién está? ¿Es de los enemigos o es de los nuestros? ¿De quién es este? Y todo esto venía de un texto de Deuteronomio 24, del 1 al 4, luego vamos a ir a ello. Así que, esta es la pregunta que le hacen a Jesús. Tú, en cuanto al divorcio, ¿eres de los de Hillel o de los de Shammai? ¿Divorcio barra libre de divorcio o divorcio solo por infidelidad? Y es curioso porque Jesús no les responde directamente. Ellos estaban mirando a ver Jesús de qué lado estaba en cuanto a este tecnicismo de la ley. Esto que dice la ley es lo que se interpreta como lo que dicen unos o como lo que dicen otros. Y le preguntan a Jesús: a ver, ¿tú cómo lo interpretas? Y Jesús lo que hace es que se pasa por alto la ley y va directamente al principio. Esto que ellos le preguntan está en Deuteronomio, es de lo que dice Moisés, de la ley que Dios le dio en Sinaí. ¿Os dais cuenta? Pero Jesús no se para en la ley que está en Sinaí. Él pasa por encima de eso y va directamente a Génesis 1. El principio de todo. Y les dice: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Lo primero que les dice: ¿no habéis leído? Vosotros me estáis preguntando de cuál es la interpretación, cuál es mi opinión en cuanto a esto. Vale, olvidaos de la opinión. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué no abrimos la Biblia y la leemos? En lugar de andar divagando de si esto es lo que pienso yo, esto es lo que piensas tú. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pues desde el principio, en la primera página. Abrir la Biblia, ahí está, en la primera página. Página 1. Desde el principio los hizo varón y hembra. Vamos a Génesis 1:27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este es el versículo al que está aludiendo Jesús. Desde el principio Dios los hizo varón y hembra. Esto, bueno, no es el tema de hoy, pero simplemente quiero que nos paremos un momentito a ver qué es lo que dice Jesús. No es literalmente, no está citando literalmente lo que dice en Génesis 1, pero dice Jesús: desde el principio los hizo varón y hembra.
varón y hembra. Fácil. Claro. Varón y hembra. Estaba leyendo esta semana, el gobierno español acepta, a día de hoy, probablemente, quizá mañana son otros 13 más, 37 géneros. 37 géneros. Desde el principio Dios los hizo varón y hembra. Dentro de estos géneros hay cosas como, por ejemplo, bueno, lesbiana, gay, transexual, bisexual, pansexual. Pansexual. ¿Sabéis lo que es? Asexual, este vais a flipar. Escoliosexual. Asexual. Omnisexual. Panespecie. Transespecie. Así hasta 37. Lo dice Génesis 1. Dios los creó varón y hembra. Jesús lo repite. ¿No sabéis que desde el principio Dios los hizo varón y hembra? Pero es que el sentido común lo dice también. Pero es que la biología lo dice también. Y si te nace un niño y tiene colita, ¿qué es? Un niño. Biológicamente un niño. Tiene genes de niño. Es un niño. Y punto. Y ya está. Y están intentando liarnos con tonterías. Con cosas que no tienen... Es que ni biológicamente, tanto que se les llena la boca hablando de la ciencia, biológicamente no tiene ningún sentido. Pero bueno, simplemente, por estas palabras que ha dicho Jesús, desde el principio son varón y hembra. Y así es como Dios los ha creado, así es como Dios lo ha diseñado. Estamos hablando del diseño de Dios. Pero este diseño de Dios tiene un objetivo muy claro en mente. ¿Por qué? Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. ¿Por qué es importante el diseño de Dios? Porque es muy bonito, porque funciona bien. Sí, esas son razones por las que son importantes. Pero ¿cuál es la mayor razón por la que es importante el diseño de Dios? Porque Dios nos ha hecho a su imagen. ¿Qué significa esto? Dios nos ha hecho para representarle. Dios se ha revelado a sí mismo por medio de cómo nos ha hecho. Él nos ha hecho de esta manera y no de otra porque Él quería que esto fuera así para que le pudiéramos representar mejor. El matrimonio no es importante sencillamente porque es una convención sociocultural. El matrimonio no es importante porque es una manera fácil y buena de criar a los niños. El matrimonio no es importante porque tenemos sexo seguro. El matrimonio es importante porque revela quién Dios es. Porque Dios se ha revelado por medio de esta creación de varón y hembra. Así se ha revelado Dios. ¿Y por qué se ha revelado así? ¿Qué es lo que significa esta revelación? Vamos a una página más adelante. Génesis, capítulo 2. Versículo 24. Este es el siguiente versículo que cita Jesús. Versículo 5. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que dice Jesús. Y es lo mismo que dice Moisés en Génesis 1, Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si os dais cuenta, en el matrimonio no se unen dos personas, pero estas dos personas que se unen, el hombre y la mujer, al unirse, no pierden su individualidad, no pierden su personalidad. Yo soy yo y Rebeca es Rebeca. Y yo soy diferente a Rebeca y Rebeca es diferente a mí. Y está bien así. Yo pienso lo que yo pienso, Rebeca piensa lo que ella piensa. Y está bien así. Pero aun siendo dos, somos una sola carne. Una sola carne. Aun siendo dos individuos, estamos unidos por un vínculo, una sola carne, un vínculo irrompible
por un vínculo, un pacto inquebrantable. ¿Y en qué se basa este pacto? Me encanta el comentario que hace Jesús en el siguiente versículo. Versículo 6. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esto que hemos escuchado tanto en tantas bodas, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús nos está revelando una verdad impactante. Cuando dos personas se están uniendo en matrimonio, realmente no es el cura que los esté uniendo, no es el pastor, no es el obispo o el juez, o el imán, o quien sea. Realmente quien los está uniendo es Dios. Este pacto matrimonial es una unión divina, es una unión espiritual al más alto y profundo nivel. Tanto es así a lo que iba cuando hablaba de la imagen, cuando dice los dos serán una sola carne. Este uno, esta palabra en el original en hebreo significa unidad. Perfectamente puede significar una unidad, que se coaligan o que se unen, que se alían diferentes entidades que por sí están separadas. Por ejemplo, ¿dónde encontramos esta misma palabra? Hay otras palabras en hebreo para decir uno, pero esta palabra específicamente puede significar eso también. Deuteronomio 6:4, el gran credo de los judíos, ya lo hemos mencionado alguna vez, ¿verdad? Lo que llaman ellos el Shammai. El Shema, perdón. Shammai era la escuela de... El Shema. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Así que tenemos el matrimonio como una unión de un hombre y una mujer, diferentes personas, diferentes personalidades, diferentes individuos que se han unido de una manera perfecta, inquebrantable, con un vínculo de responsabilidad, un pacto que se da, un pacto de obligación mutua, por amor y para traer al mundo nuevas vidas. ¿Os suena de algo? ¿Cómo se presenta Dios en la Biblia? Como una unión de diferentes personas, individuales, con su personalidad cada una. No es solamente Dios. Hay tres personas, ¿verdad? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada una de las tres son tres personas diferentes, pero están unidas, hasta tal punto que se dice que es un Dios. Están unidas por una unión espiritual, divina, inquebrantable, basada en el afecto mutuo, basada en el amor y que trae vida al mundo. Dios está revelando su naturaleza, la está revelando por medio del matrimonio, ¿os dais cuenta? El matrimonio es una joya que Dios ha puesto en el mundo para que todo el mundo pueda ver quién es Él. El matrimonio es algo maravilloso, es algo precioso. ¿Os dais cuenta que ellos le estaban preguntando por el divorcio? A ver, ¿de qué manera nos podemos divorciar? Y Jesús le dice, mira, no. De ninguna manera en vuestras vidas vais a poder entender, vais a poder saber ni un ápice de lo que significa el divorcio si no entendéis el matrimonio primero. Y es por esto que Jesús fue directamente al principio, al plan de Dios, lo que Dios tenía ideado, lo que de su corazón salía al crear el matrimonio. Y en el Nuevo Testamento, de hecho, tenemos más revelación acerca del matrimonio. Porque vemos, por ejemplo, en Efesios 5, versículos 31 y 32, que Pablo está diciendo que el matrimonio está hablando de la relación entre Cristo y su iglesia. Imaginaos la carga de significado y de poder que Dios está poniendo, derramando en la institución del matrimonio. No solamente en la institución del matrimonio, escúchame, en tu matrimonio. En tu matrimonio. Pero ¿cómo mi matrimonio? Si estamos llenos de problemas, si discutimos más que hablamos, si nos tiramos las mesas a la cabeza, en tu matrimonio. Toda la carga de significado y de valor que Dios está poniendo ahí.
Así que es Dios mismo el que lo idea, es Dios mismo el que los une y es Dios el que lo carga de significado. Así que, simplemente para resumir lo que dice Jesús en cuanto al matrimonio, tengo aquí esta afirmación. Uy, de repente se ha arreglado, muy bien. Y lo tengo en diferentes colorines. Una unión, ¿qué es el matrimonio? Una unión perpetua e inquebrantable de un hombre y una mujer basada en el amor con la intención del compañerismo y el tener hijos. ¿Por qué lo tengo en diferentes colores? Porque lo hemos echado todo a perder. Y vamos a ver de qué manera hemos echado a perder cada uno de esos aspectos del matrimonio. Una unión. Ahora mismo no lo tenemos así en España, pero desde mucho tiempo ha sido perfectamente posible e incluso aplaudida la poligamia. Pero es que el matrimonio es una unión, no una unión de uniones. Perpetua e inquebrantable. Y nosotros somos infieles. Y nosotros rompemos este pacto por medio del divorcio. De un hombre y una mujer. Y nosotros tenemos la feliz idea de que se puedan casar 2 hombres, por ejemplo. O 3 hombres, o un hombre con un perro, o yo que sé qué cosas iremos a ver en nuestro mundo. Basada en el amor, cuya base sea el amor bien entendido, cuidado, el amor no estoy hablando de un sentimiento así amorfo de mariposas en el estómago, estoy hablando de un compromiso del bien del otro, eso es el amor. Y nosotros básicamente lo que hacemos al llegar al matrimonio es buscar nuestro propio bienestar. ¿Verdad que cuando os ibais a casar pensabais que el matrimonio era la solución a vuestros problemas? Pero es que si yo tengo una vida completamente corrompida porque soy pecador, la solución no viene de unirme a otra persona corrompida y pecadora igual que yo. Lo único que hace es multiplicar los problemas. Si eso es lo que estamos buscando, el matrimonio no va a ser la solución a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos buscar el bienestar del otro, no el nuestro propio. Muchas veces tenemos la idea de que el matrimonio debe tener la meta de nuestra felicidad. Yo me he casado para ser feliz. Hace no mucho en una iglesia evangélica, de aquí cerca, había una mujer que estaba dando una conferencia y ella decía que si tú no eres feliz en tu matrimonio, que salgas del matrimonio, que te divorcies. Porque ¿por qué vas a estar en un sitio en el que no eres feliz? Pero es que el matrimonio no está hecho para que seamos felices. Esto es fuerte, lo que estoy diciendo es fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. El matrimonio no está hecho para que seamos felices. Cuando Rebeca y yo nos casamos, no os gustaría estar en nuestra casa el primer año de casados. Horroroso. Nunca he llorado más en mi vida. Nunca, jamás. Yo, hablo de mí. Rebeca probablemente también. Porque en mi caso llorábamos los dos. Horroroso, horroroso. ¿Eso significa que el matrimonio es malo? No. Pero lo hemos echado a perder. La meta del matrimonio no es la felicidad. La meta del matrimonio, escúchame, es la santidad. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios creó el matrimonio para que pudiéramos... Hierro con hierro se aguza, dice Proverbio, ¿verdad? Para que pudiéramos raspar. Pero es que ¿por qué Dios me ha dado esta mujer? ¿Por qué Dios me ha dado este marido que tanto me hace sufrir y lo estoy pasando tan mal? Es exactamente lo que Dios quiere para ti. Porque lo necesitas. Porque lo necesitas. Y anda que no he llorado yo de estar casado con Rebeca, no de estar casado con ella, pero de todos los problemas que han venido. Y anda que no me he dado yo de cabezazos en la cabeza y que no he clamado a Dios y he dicho, ¿pero por qué, Señor? Y si ahora lo puedo ver con perspectiva, probablemente en 20, 30 años lo podré ver con mucha más perspectiva. Pero no puedo dar las suficientes gracias a Dios por la mujer que me ha dado. Porque eso es exactamente lo que yo necesitaba. Y Dios sabe qué sería de mí ahora si no hubiera tenido todos esos batacazos en mi matrimonio.
y si Rebeca no me hubiera dicho las cosas como a mí no me hubiera gustado que me las dijera en su momento, pero ahora estoy agradecido. El matrimonio no es para nuestra felicidad. Con la intención del compañerismo, y espero que no sea vuestro caso, pero desde luego conocéis casos, como yo los conozco, de matrimonios que lo único que comparten es el techo. Lo único. Que son dos perfectos desconocidos o incluso enemigos que viven bajo el mismo techo pero que no se quieren divorciar porque no piensen. O porque si no, a ver dónde viven. Con la meta del compañerismo. Estar juntos, ser los mejores amigos. Y tener hijos. ¿De qué manera hemos echado esto a perder? Tener hijos, no poder tener hijos en un matrimonio no es un pecado. Pero sí es consecuencia de la naturaleza caída del hombre. Es consecuencia de nuestro pecado. Como seres humanos, que vivimos en un mundo caído. Y esas son algunas de las consecuencias. Lo hemos echado todo a perder. Pero Dios no ha quitado ni un ápice de valor del matrimonio. Aunque lo hayamos echado todo a perder, aunque todo sea muchísimo más complicado. El matrimonio es algo sumamente importante, sumamente valioso. Es algo por lo que merece la pena sufrir, llorar, vivir. Y los fariseos enseguida detectaron que Jesús se había ido por la tangente un poco. Ellos le habían preguntado por específicamente esto que dice Moisés, Deuteronomio 24. Moisés dice, vamos a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 a partir del 1, dice así: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, si muere este último marido que la tomó, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, o al primer marido que la despidió no le es permitido, al primer marido de la mujer no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Por eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Este es el texto de la controversia. ¿Por qué? Jesús les había dicho, desde el principio, el plan de Dios era que no hubiera divorcio, era que el matrimonio fuera una unión estable y duradera. Y ellos dicen, muy bien, te lo compro, perfecto, pero si Dios no permite el divorcio, ¿por qué está Moisés hablando de un certificado de divorcio? Y Jesús no cuestiona la lógica de ellos está bien, pero lo que sí que cuestiona es, por un lado, la durabilidad o la eternidad de la ley de Moisés, y, por otro lado, el por qué. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? De hecho, para empezar, si ahora mismo no, porque es bastante enrevesado el Deuteronomio 24 del 1 al 4, si luego queréis mirarlo con un poco más de detenimiento en vuestra casa, realmente Moisés, ya lo dijimos un poco cuando estábamos hablando en el Sermón del Monte acerca de esto, ya Moisés no está ni ordenando el divorcio, ni siquiera admitiendo el divorcio. Eso para empezar. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés está dando un caso hipotético en el que hay un hombre que despide a su mujer y está advirtiendo en contra de ese caso. Dice Moisés, si hay un hombre que tiene una esposa y la despide y esa esposa se casa con otro hombre,
de ninguna manera el primer marido va a poder recuperar a esa esposa, ni aunque se divorcie de su segundo marido ella, ni aunque el otro marido muera. No va a poder recibirla de nuevo. Entonces, cuidado con divorciarte de tu mujer, porque no la vas a poder recuperar nunca. Eso es lo que está diciendo Moisés. Moisés está poniendo un caso hipotético y está advirtiendo en contra del divorcio. No está abriendo barra libre al divorcio. ¿Os dais cuenta de lo que está haciendo? Así que Jesús lo que hace es, por una parte, como decía, decir que la ley de Moisés no es la ley definitiva, no es la ley perfecta, es la ley de Cristo, la ley perfecta. Entonces, ¿por qué Dios permitió que existiera esta figura de la carta de divorcio? ¿Por qué? Para evitar males mayores. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan caído, tan perverso, que de hecho lo que ocurría en la sociedad judía con la carta de divorcio era un avance de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque un hombre no tenía derecho sencillamente a echar a su mujer por lo que le diera la gana y de cualquier manera y ya está, y sentenciar a su esposa a una vida de prostitución o a tener que volver con su familia, si no tenía familia, a una vida de prostitución. No quedaba más. Entonces, un hombre estaba obligado a emitir un certificado en el que dijera por qué se estaba divorciando de su mujer. Y al emitir este certificado, ella podía demostrar que todas las habladurías que quizás estaban diciendo por todo el pueblo eran mentira, porque ese certificado decía la razón por la que se había... Y si se había divorciado su marido porque le había quemado las lentejas, entonces todo el mundo sabía que la única tacha que había en aquella mujer es que quizá se le había pasado la mano con el fuego de las lentejas. Realmente era un paso adelante en los derechos de esta mujer. Pero esto cambia el hecho de que Dios tuviera un plan perfecto y que no quiere que este plan se rompa. Para nada. De hecho, encontramos al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, Malaquías 2, 16 y 17, Dios mismo diciendo, aborrezco el divorcio. Lo odio. El divorcio no es lo que debe ser. El divorcio es un atentado en contra de la voluntad y de la imagen de Dios. Es un atentado en contra de Dios mismo. No quiero que haya divorcio. Y esto nos lleva a lo que Jesús sí dijo. Versículo 9. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, y aquí encontramos a la madre del Cordero, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Salvo por infidelidad. Aquí Jesús está dejando una puerta abierta. ¿Cuál es esta puerta abierta? Vamos a intentar entenderla bien. Lo que Jesús dice en este salvo por infidelidad, esta infidelidad es una palabra que muy probablemente os suene, porneia. De ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra pornográfico, pornografía, ¿verdad? Porneia. Porneia significa infidelidad, significa adulterio y moralidad sexual, ¿vale? Esta es la única puerta entreabierta que deja Jesús para el divorcio. La causa de la porneia, de la infidelidad. No sé si alguno quizás estéis pensando que hay en otro sitio otra excepción. Esto es lo que se llama la cláusula de excepción. Pero hay otra. 1 Corintios 7:15. Aquí está hablando Pablo de estaba respondiendo a algunas preguntas que le habían hecho los miembros de la iglesia en Corinto, y dice, versículo 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa,
que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cuál es la excepción que está aquí dando Pablo? Si alguien no creyente quiere el divorcio por el hecho de ser creyente, que se separe. No estamos llamados a vivir en una constante lucha con la otra persona que no quiere tener nada que ver con Cristo. ¿Cómo podemos unir estas dos excepciones? Porque Jesús dice salvo por causa. Para Jesús esa es la única excepción. Y luego viene Pablo y nos da otra. ¿Cómo podemos unirlo? Pues voy a intentar daros una solución a todo esto. Creo que Mateo no puso esta historia, este diálogo de Jesús con los fariseos aquí por casualidad. ¿Os acordáis que decíamos que Mateo no sigue un orden cronológico, sino que sigue un orden temático? Él ordena su evangelio conforme a un bosquejo que tiene en su mente. Él lo pone ahí por un propósito. ¿Qué es lo último que hemos estado viendo? ¿Os acordáis hace 2 domingos cuando estuvimos hablando del castigo y el perdón? Yo creo que ese es el contexto en el que Mateo quiso introducir esta historia, por una buena razón. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando en los versículos del 15 al 17, todo el proceso que Jesús da para tratar el pecado dentro de la iglesia? ¿Cuál era, en cada uno de estos pasos, cuál era la intención? Siempre la reconciliación. Siempre el arrepentimiento. Siempre, esa es la intención. Incluso aun cuando se expulsa a alguien de la iglesia, se le expulsa con la intención de que se arrepienta y vuelva. Mateo lo ha puesto aquí por una muy buena razón. Y es que siempre en nuestro matrimonio, los problemas que sean, en cualquier circunstancia, incluso cuando hay infidelidad, la principal intención debe ser la reconciliación y el arrepentimiento. Siempre. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es verdad que Jesús da la puerta para el divorcio con la infidelidad. Pero escucha, Jesús no da la excusa para el divorcio por la infidelidad. Se debe emprender este camino que da Jesús. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3 más, a 1 o 2 más, perdón, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti, como gentil, como recaudador de impuestos, sea para ti como un no creyente. ¿Y qué hemos estado viendo que pasa en 1 Corintios 7? Cuando estás casado con un no creyente que no quiere seguir contigo. Ahí sí, esa es la puerta. ¿Entendéis? ¿Qué pasa si este cónyuge se arrepiente? Versículo 21, primera de Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pero Miguel Ángel, ¿estás hablando incluso de la infidelidad? Sí. Estoy hablando incluso de la infidelidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede perdonar eso? ¿Os acordáis lo que decíamos hace 2 semanas? Realmente para un cristiano, no estoy diciendo que sea fácil, cuidado, pero realmente para un cristiano la pregunta es: ¿cómo no se puede perdonar eso después de todo lo que Dios me ha perdonado a mí? ¿Cómo no vamos a perdonar cuando alguien ha sido infiel en contra de nosotros? Cuando Dios mismo ha tenido que enviar a su Hijo a morir por las cientos, miles de veces que yo le he sido infiel a Él. Yo le he sido infiel a Él, declarando dioses algo que no lo son, siendo completamente adúltero.
delante de Él, tal y como Él 1000 veces dice en el Antiguo Testamento que hacían los israelitas. Cada vez que yo estoy poniendo alguna cosa por encima de Dios en importancia, cada vez que yo estoy escogiendo seguir a cualquier otra cosa o persona antes que a Cristo, estoy siendo infiel y Él me ha perdonado absolutamente borrado porque Él murió en la cruz por mí. ¿Cómo no voy yo a perdonar a mi marido o a mi mujer? ¿Cómo no voy a hacerlo? Entonces, esto significa que si perdonas, ya está. Hasta 70 veces 7, dice Jesús. Estábamos diciendo el otro día, 490 veces. ¿Hay que perdonar 490 infidelidades? Pues sí. Pues sí, ahora. Esto no quiere decir que todo vaya a seguir igual. Cuando tú experimentas la traición, no puede la cosa seguir igual. ¿Por qué? Porque si tú sencillamente perdonas y ya está, lo que estás haciendo es dar carta blanca. Y sabes, si tu marido o tu mujer te es infiel, no solamente es que es un pecador y es un desgraciado, que sí que lo es, sino además es alguien que necesita ayuda. Así que perdonar debe ir acompañado de dar pasos para que no vuelva a suceder. Y todos necesitamos ayuda en algún momento. Os estaba hablando de Rebeca y de mí antes. Rebeca y yo hemos necesitado ayuda de otras personas, varias veces. No hay nada malo en acudir a mí o acudir a Ricardo o a alguna otra persona de referencia que tengáis, algún cristiano maduro, para pedirle ayuda porque vuestro matrimonio hace aguas. Por favor, hazlo. Necesitamos ayuda. Y si hay un problema en tu matrimonio, lo que tienes que hacer no es sencillamente dejarlo estar como que no pasa nada. Hay que tratarlo. Hay que buscar soluciones. Hay que intentar que la cosa no vuelva a suceder. Yo creo que esta es la única manera en la que se pueden hacer casar este texto de Mateo 19 y el de 1 Corintios 7. Entonces, ¿qué pasa cuando, aquí está hablando Mateo 18, está hablando de si es creyente, ¿verdad? Si tu hermano peca, Mateo 18:15. ¿Qué pasa si no es creyente? ¿Qué pasa si estás casado, casada con un no creyente y comete infidelidad? ¿Qué ocurre? Lo mismo. Es verdad que al no ser creyente nos hemos limitado nuestros recursos, pero se deben seguir dando los mismos pasos, en el sentido de que debemos siempre, número uno, buscar la permanencia del matrimonio, buscar la reconciliación, buscar el arrepentimiento, buscar el perdón. Ese debe ser nuestra principal intención siempre. Lo digo porque ha habido algunas personas, no aquí en esta iglesia, gracias a Dios, pero sí que ha habido algunas personas que me han venido y me estaban diciendo, ahora ya me puedo divorciar porque mi marido me ha sido infiel, en el sentido de que hemos estado mucho tiempo con problemas, no me podía divorciar porque no me dejaba la Biblia. Le hemos casado, ahora ha sido infiel, fuera, tengo la carta blanca, la puerta está abierta. No, así no funciona. Debemos intentar luchar por nuestros matrimonios, debemos intentar rescatar a nuestros cónyuges, debemos intentar perdonar, debemos intentar ayudarles, debemos intentar que nuestro matrimonio permanezca, porque nuestro matrimonio no es un papel. Nuestro matrimonio es algo precioso, algo valioso, algo que ensalza la naturaleza de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando el ofensor no es creyente? Busca por todos los medios ayudar a tu cónyuge. Perdónale y busca ayudarle. Como hemos visto, puede llegar un momento en el que no hay nada más que hacer, y ahí sí, después de mucho luchar, podemos pensar en dar el paso. Pero, como digo y repito, la infidelidad no es la excusa para el divorcio, no lo es. ¿Qué pasa cuando ya es demasiado tarde? ¿Qué pasa cuando ya te has divorciado? Pues, si ya te has divorciado y no lo has hecho como Dios lo ha estipulado que debe hacerse, entonces, ¿qué? Lo primero que debes hacer es arrepentirte.
Es lo primero que debes hacer. Reconocer que no es lo que Dios quería para ti y arrepentirte porque has pecado contra Dios. Ahora, puede ser que ya te hayas vuelto a casar después de haberte divorciado. ¿Y entonces qué? Pues no creo que debas destrozar tu segunda familia por haber destrozado la primera. Entonces sí, arrepiéntete. Comprende lo que significa el matrimonio. Comprende que has pecado al buscar el divorcio y al tener el divorcio, cuando no es la manera ni la forma que Dios quería que lo hicieras. Y lucha por tu actual familia, como deberías haberlo hecho por la anterior. Lucha por ella, agárrate a Cristo, lucha por tu familia. Quizás sería conveniente que le pidieras perdón incluso a tu exmarido o exmujer. ¿Cómo? ¿Pedirle perdón a esa bruja? Sí. Está claro que te ha hecho mucho daño. Pero eso no quita que tú lo hayas hecho mal. Y nosotros debemos pedir perdón por lo que nosotros hacemos, no por lo que otros hacen. ¿No te has casado con nadie después de haberte divorciado? Después de haberte divorciado mal. ¿Entendedme? ¿Qué deberías hacer? Pues personalmente opino que no deberías volverte a casar. Y que en la medida de lo posible, si es posible, deberías buscar reconciliarte con tu marido, con tu mujer. Entiendo que no será posible en algunos casos, porque para que haya una reconciliación se necesitan de dos. Pero para que haya perdón solo se necesita de uno. Pide perdón y perdona. Y en la medida de lo posible busca la reconciliación. ¿Por qué estoy diciendo que yo pienso que no te deberías volver a casar? ¿Por qué? Porque casarte significa cerrar la puerta a la reconciliación. Y ese debe ser el principal énfasis. Ese debe ser lo más importante en lo que a lo que debemos aspirar en cuanto a nuestro matrimonio. La reconciliación, la permanencia del matrimonio. Bueno, pues hemos dicho que la puerta, sí, es la infidelidad. Es o por lo menos lo que empieza a abrir la puerta. No es la excusa. Lo que hace la infidelidad lo que debe hacer en nosotros es comenzar a preocuparnos, a orar, a luchar, a hablar, a tomar decisiones, a perdonar, a encaminar todos nuestros esfuerzos hacia el momento en el que al fin podamos llegar a la reconciliación. No buscar y comenzar el camino que nos pueda llegar al fin hasta el divorcio. Nuestro énfasis siempre debe ser por la reconciliación. Lucha por tu matrimonio. ¿Pero cómo por mi matrimonio? Pero si mi marido es un bruto, que es un desgraciado, que lucha por tu matrimonio. Tu marido te necesita. Te necesita. Perdona. Arrepiéntete. Ama. Aunque duela. Ama. ¿Sabes? Dios va a honrar tu esfuerzo. Dios va a honrar tus lágrimas. Dios va a honrar la injusticia que estás sufriendo. Y aún así tú sigues adelante y sigues amando y sigues luchando. No porque la otra persona lo merezca, sino dos razones. Una, porque yo me he comprometido delante de este señor, esta señora, en el matrimonio. Y número dos, porque eso es lo que Dios ha hecho y hace y sigue haciendo y hará conmigo. De nuevo, lo que decíamos el otro día, para el perdón, no miremos a la otra persona, miremos a Cristo. Él es el epicentro, Él es la columna vertebral del perdón. Es Él. ¿Te has quedado sin fuerzas para luchar por tu matrimonio? ¿Sabes? Algo maravilloso de estar en una iglesia es que no estás solo. No estás solo. Tienes hermanos a tu lado. Sí, tienes a Dios, por supuesto, puedes clamar a Él, Él te ayudará, pero tienes hermanos que puedan abrazarte, que puedan darte consejos, que puedan orar junto a ti, que puedan darte ánimos. No estamos solos. Pero sobre todo,
Busca tu fuerza en Dios. Busca tu identidad en Dios. Él es el que te ha hecho como eres. Él es el que ha dado todo por ti. Él es el que te ha hecho hijo, hija del Rey de Reyes. Busca tus fuerzas en Él. Lee salmos. Medita en su palabra. Clama a Dios. Dice, clama a mí, yo te responderé. Él responde. Siempre responde. Así que no debemos buscar puertas para romper el matrimonio. Esta puerta abierta, nunca, bórralo de tu cabeza, nunca debe ser una excusa. Nunca. Jamás. Así que con todo esto los discípulos le dicen, pero Jesús, entonces sería mejor no casarse, ¿verdad? Porque, imagínate. Y Jesús les dice, pues bueno, en un sentido, depende de cómo seas. ¿Por qué? Él le habla de los eunucos. ¿Sabéis? Los eunucos son personas que no pueden tener hijos. En el pasado había algunos que se les castraba, entonces pues obviamente no podían tener hijos. Entonces los eunucos son personas que no se casan, no se pueden casar. Entonces Jesús dice, hay tres tipos de eunucos. O los que han nacido eunucos, que por alguna razón no pueden pues tener relaciones sexuales y tal, entonces pues no se casan. Los eunucos que han sido eunucos porque los ha castrado alguien, o los eunucos que son así porque Dios se lo ha concedido. Pero si tú no eres de ninguno de estos tres, entonces busca casarte. ¿Sabes? El don del celibato, como dicen de la Iglesia Católica, es un don. Es algo que Dios da a quien quiere. No es una orden. No es un requisito de nada. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos a una mujer preciosa, maravillosa, que sirve como nadie, se llama Cami, ¿verdad? Y ella sirve tantísimo, entre otras razones, aparte de su corazón y de lo maravillosa que es, porque ha escogido no casarse y en lugar de eso, servir al Señor. Porque Dios se lo ha dado. Es un don que Dios le ha dado y todos estamos muy agradecidos a Dios por eso. Pero yo no lo tengo. Y si tú deseas casarte, no lo tienes. Nadie debe obligarte a no casarte. Por ninguna de las razones. Entonces, ¿con qué nos debemos quedar? Lucha con todas tus fuerzas por tu matrimonio. El matrimonio es algo maravilloso. Es algo precioso. Es algo valioso. Es verdad que hay problemas, pero sabes, todos los problemas tienen una muy buena causa. Y es nuestra santidad. Es que nosotros nos podamos parecer más como Cristo. Y te digo una cosa, aunque el matrimonio, como decía antes, no esté hecho para nuestra felicidad, Dios lo usa para nuestra felicidad. El matrimonio es algo maravilloso. ¿Tiene problemas? ¿Hay dificultades? ¿Hay que luchar por ello? Agarrémonos a nuestro Señor. Miremos a Cristo en la cruz. Y luchemos por nuestros matrimonios. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el precioso regalo que tú nos has dado con el matrimonio, Señor. Ayúdanos a apreciarlo, ayúdanos a amarlo. Ayúdanos no solamente a, pues en una sociedad que tanto rechaza el matrimonio y que tan poca importancia le da. Ayúdanos a valorarlo. No solamente valorar la institución del matrimonio como algo abstracto. Ayúdanos a valorar nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas para luchar por nuestro matrimonio. Ayúdanos a parecernos más a ti en esto, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo.